la mañana del 11 de septiembre de 1973, Chile despertó sin saber que estaba a punto de vivir uno de los momentos más decisivos y dolorosos de su historia. En pocas horas, las calles de Santiago serían ocupadas por las Fuerzas Armadas, el Palacio Presidencial sería atacado y una de las democracias más antiguas de América Latina llegaría a su fin. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano. Este discurso sirvió de punta de pie para el surgimiento de grandes protestas. Protestas populares en Chile, después de un día de atentados terroristas atribuidos a la oposición. Estudiantes que se habían refugiado en el interior de una universidad salen fuertemente escoltados por la policía, mientras en las calles los cañones de agua dispersan a los manifestantes. Sin embargo, la oposición se compacta. 11 partidos constituyeron hoy la Alianza Democrática para el Retorno de la Democracia. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte es una de las figuras más controvertidas de la historia latinoamericana del siglo XX. Durante casi 17 años gobernó Chile desde el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Su gobierno transformó profundamente la economía chilena, modificó las instituciones del país y dejó una huella que todavía genera intensos debates. Para algunos sectores, su llegada al poder fue una respuesta a una crisis política que amenazaba con destruir el país. Para otros, fue el inicio de una dictadura caracterizada por la persecución política, la censura, las detenciones y miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos. Para poder comprender cómo Chile llegó al golpe de Estado, primero debemos entender el país que existía antes de 1973. Durante gran parte del siglo XX, Chile era considerado una de las democracias más estables de América Latina. El país tenía elecciones periódicas, instituciones fuertes y una larga tradición política. Pero debajo de esa estabilidad existía profundas desigualdades sociales. Una parte importante de la población reclamaba mejores condiciones de vida, acceso a la tierra y educación y mayores oportunidades económicas. Mientras tanto, otros sectores defendían el modelo económico existente y temían que los cambios propuestos llevaran al país a un sistema socialista. Además, Chile no estaba aislado del mundo. El planeta entero vivía bajo la tensión de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la influencia política e ideológica, y América Latina se convirtió en uno de los escenarios principales de esa disputa. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá
reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. En el año 1970, Chile vivió una elección presidencial que marcaría un antes y un después en su historia. Después de varios intentos electorales, Salvador Allende, líder de la coalición Unidad Popular, logró llegar a la presidencia. Allende era médico y político. Durante décadas había participado activamente en la vida pública chilena. Su propuesta buscaba realizar profundas transformaciones sociales mediante lo que llamó la vía chilena al socialismo. Su gobierno impulsó medidas como la nacionalización del cobre, considerado el principal recurso económico del país, además de reformas aéreas como la educación, la salud y la distribución de tierras. Sus seguidores consideraban que estas medidas eran necesarias para reducir la desigualdad histórica en Chile. experimenta un nuevo giro, que un pueblo alcanzó a tomar en sus manos la dirección de su destino para caminar por la vía democrática hacia el socialismo. Pero el gobierno de Allende también enfrentó una fuerte oposición. Sectores empresariales, políticos y sociales cuestionaron sus medidas y advertían que Chile estaba avanzando hacia un modelo que podía destruir la economía y las libertades políticas.
La división política comenzó a crecer rápidamente. Las calles de Chile se transformaron en un escenario de enfrentamientos entre grupos que defendían proyectos de país completamente diferentes. Durante los años de 1972 y 1973, la situación chilena se volvió cada vez más complicada. La economía enfrentaba graves problemas, la inflación aumentaba, había dificultades de abastecimiento y crecían los conflictos entre distintos sectores de la sociedad. Uno de los episodios más importantes fue la huelga de camioneros del año 1972, que afectó el transporte de productos y profundizó la crisis. Los camioneros afirmaban que protestaban porque temían que el gobierno nacionalizara el transporte y el deterioro de la economía. Sin embargo, numerosos estudios e investigaciones posteriores sostienen que la huelga también recibió apoyo económico y político de sectores empresariales, partidos de oposición y del gobierno de los Estados Unidos, que en específico buscaban delimitar el gobierno de Allende. Aunque la huelga terminó después de varias semanas, la crisis continuó. Para el año 1973 hubo un nuevo paro de camioneros, aún más amplio, que agravó la situación. Todo esto ocurrió pocos meses después del golpe militar del 11 de septiembre del año 1973, cual fue encabezado por Augusto Pinochet, quien puso fin al gobierno de Allende. Al mismo tiempo, fuera de Chile, la situación era observada con enorme atención. Estados Unidos veía con preocupación la llegada de un gobierno socialista elegido democráticamente en América Latina, especialmente en un contexto marcado por la rivalidad con la Unión Soviética. Décadas después, documentos oficiales revelaron que Washington realizó acciones destinadas a influir en el escenario político chileno durante esos años. En medio de esta crisis, apareció una figura que hasta entonces no era considerada el principal protagonista de la política chilena. Augusto Pinochet Ugarte había desarrollado una larga carrera militar dentro del ejército chileno. El 23 de agosto de 1973, pocas semanas antes del golpe, Salvador Allende lo nombró comandante en jefe del ejército. El presidente confiaba en que Pinochet mantendría la tradición de obediencia militar al poder civil. Pero la historia tomaría un rumbo inesperado. Menos de un mes después, Chile viviría el día en que cambiaría definitivamente su destino. Sin tener carne de mártir,
no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. En la madrugada del 11 de septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron un movimiento coordinado que cambiaría para siempre la historia del país. La Armada tomó el control de importantes puntos estratégicos en Valparaíso. Poco a poco, después el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros comenzaron a movilizarse en distintas ciudades de Chile. Durante las primeras horas de la mañana, el presidente Salvador Allende fue informado de que las Fuerzas Armadas se habían levantado contra su gobierno. Allende se dirigió al Palacio de la Moneda, acompañado por parte de su equipo de seguridad. Desde allí, intentaría comunicarse con la población chilena, mientras el país quedaba bajo control militar. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder
a la vez de seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a todos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo es la del hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar. A través de la Radio Magallanes, Salvador Allende pronunció uno de los discursos más recordados de la historia política latinoamericana. Desde el interior del Palacio de la Moneda, Allende afirmó que no abandonaría el lugar que representaba la sede del poder democrático chileno. Decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el juicio. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.
Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Poco antes del mediodía, aviones de la Fuerza Aérea Chilena atacaron el Palacio de la Moneda. El edificio que simbolizaba la presidencia de Chile quedó envuelto en humo y destrucción. El ataque marcó un punto sin retorno. La sede del gobierno democrático había sido atacada por las propias Fuerzas Armadas del país. Horas después, Salvador Allende murió dentro del Palacio de la Moneda. La versión oficial estableció que se trató de un suicidio, una conclusión que posteriormente fue respaldada por investigaciones judiciales chilenas. Con la caída de Salvador Allende, terminaba una etapa política y comenzaba otra completamente diferente. Tras el golpe, las Fuerzas Armadas formaron una junta militar integrada por los comandantes en jefe de las 4 ramas militares. Inicialmente, la dirección del nuevo gobierno estuvo compartida entre los líderes militares. Sin embargo, con el paso del tiempo, Augusto Pinochet comenzó a concentrar mayor poder hasta convertirse en la principal figura del nuevo régimen. Comenzaba así un periodo que duraría casi 17 años y que marcaría profundamente la sociedad chilena. Después del golpe de Estado, Chile entró en una nueva etapa política. Las instituciones democráticas fueron suspendidas y el Congreso Nacional fue cerrado. La Junta Militar asumió el control del país y declaró que gobernaría hasta recuperar lo que consideraba era el orden nacional. Con el paso de los meses, Augusto Pinochet fue acumulando mayor autoridad dentro de la Junta Militar. En julio de 1974, asumió oficialmente como jefe supremo de la nación y posteriormente adoptó el título de presidente de la República. Al cumplirse un mes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos asigna, como fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los más altos valores morales, intelectuales, sociales, políticos y económicos. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión
que como hombres de armas le dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Uno de los capítulos más oscuros del régimen militar fue la represión contra sus opositores. Después del golpe, miles de personas fueron detenidas por motivos políticos. Diversos informes elaborados después del retorno a la democracia documentaron casos de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y exilio. Mientras el régimen militar transformaba la estructura política del país, también impulsaba un profundo cambio económico. Un grupo de economistas formados bajo las ideas del libre mercado comenzó a implementar reformas inspiradas en principios económicos liberales. Entre ellas estuvieron la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas y una mayor apertura del comercio internacional. Sus defensores señalan que estas medidas sentaron las bases del crecimiento económico posterior de Chile. Sus críticos sostienen que también aumentaron las desigualdades sociales y tuvieron costos importantes para algunos sectores de la población. En el año 1980, el gobierno militar impulsó una nueva constitución para reemplazar la estructura institucional anterior. El texto fue aprobado mediante un plebiscito realizado durante el régimen militar, un proceso que ha sido objeto de críticas y debates por las condiciones políticas en que ocurrió. Durante la década del 1980, el régimen de Augusto Pinochet comenzó a enfrentar una creciente presión tanto dentro como fuera de Chile. La crisis económica de 1982 afectó gravemente al país, provocando desempleo y dificultades para miles de familias. Al mismo tiempo, grupos opositores comenzaron a organizarse nuevamente y surgieron numerosas protestas contra el gobierno militar. La demanda principal era el regreso de la democracia y la recuperación de las libertades políticas. Según la Constitución de 1980, en el año 1988, los chilenos debían decidir mediante un plebiscito si Augusto Pinochet continuaría en el poder por un nuevo periodo presidencial. La opción era sencilla. Votar sí significaba apoyar la continuidad de Pinochet. Votar no significaba abrir el camino a elecciones democráticas. En dichas elecciones, hubo un resultado de un 56% que decía no y un 44% que decía sí. Este resultado significó que Pinochet no continuaría como presidente, aunque permaneciera algunos años como comandante en jefe del ejército chileno. En diciembre de 1989, Chile celebró elecciones presidenciales democráticas. El ganador fue Patricio Aylwin, representante de la Concertación de Partidos por la Democracia. El 11 de marzo de 1990, Aylwin asumió la presidencia y Chile inició oficialmente una nueva etapa democrática.
Décadas después, Augusto Pinochet continúa siendo una de las figuras más debatidas de América Latina. Sus defensores destacan las transformaciones económicas realizadas durante su gobierno y consideran que su régimen evitó un escenario de mayor conflicto político, mientras sus críticos señalan que ningún cambio económico puede separar la historia del régimen de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La historia no solo está formada por fechas y nombres, sino también está formada por personas, decisiones y consecuencias. Este fue el ascenso y la caída del hombre que cambió para siempre la historia de Chile. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Somos Código Historia, porque cada historia tiene un código.